pero por supuesto que el país no está para improvisar y hay que buscar el mejor equipo. Mi principal asesor se llama Rafael Correa. Va a ser mi asesor. Si no, díganme ustedes, ¿quién conoce mejor la economía del país, entre otros sectores? ¿Quién ha dado muestras de que sabe ya qué hacer, cómo hacer, con resultados beneficiosos para el país? 2 millones de personas salieron de la pobreza, las empresas vendían como nunca, se exportaba. Rafael Correa tiene experiencia, no estamos para experimentar, vamos con los mejores y va a ser mi principal asesor. Una de las cosas que llamaría la atención a cualquier persona es ser candidata a la presidencia de la República. Hay algunos, ya vemos que en la papeleta hay gente incluso desconocida, pero ser candidata a la presidencia de la República por el movimiento Revolución Ciudadana, la mayor fuerza política, es un desafío mayor, quizás doble o triple. ¿Cómo miras esto? Es un desafío, pero lo que nos marca la diferencia con los otros partidos políticos y con los otros candidatos es el conocimiento, la capacidad y la experiencia. Ecuador no está para experimentar. El país, la situación económica, de seguridad, de empleo, no está para experimentar, no está para gente improvisada, está para gente que tenga la capacidad, el conocimiento de qué hacer y de cómo hacer. Fui secretaria de la Administración Pública, sé cómo funciona el Estado, coordiné los ministerios. Es un momento en el que nosotros iríamos desde el día 1 a trabajar. No nos vamos a sentar a ver cómo funciona el Estado, porque ya sabemos. Lo demostramos en la década ganada, Orlando. Fuimos el jaguar de Latinoamérica, ejemplo en el mundo. Y eso es lo que queremos volver a hacer. Sabemos cómo hacerlo, lo hicimos con la Revolución Ciudadana y lo vamos a volver a hacer. Y otro elemento que es llamativo en este momento en las elecciones del 2023, el 20 de agosto evidentemente, es que siendo la única mujer en la papeleta de 7 candidatos más hombres, vas a ser blanco de ataques, van a rebuscarte. Ya ha empezado la campaña sucia alrededor de tu pasado, de tus supuestos trabajos en la administración pública. ¿Cómo enfrentar en la condición de mujer a estos 7 hombres de la papeleta? Los ataques misóginos, los ataques hacia la honra de la mujer son una constante, no solo en Ecuador, en el mundo entero. Y en el nombre de esos millones de mujeres que sufren violencia política, violencia laboral, violencia de distinto tipo, de distinto índole, de distintos sectores, asumo este reto en nombre de ellas también, con la valentía de enfrentarla y de demostrar la capacidad que tenemos las mujeres para conducir los destinos desde nuestros hogares hasta nuestra patria. Pero entonces, Luisa, un elemento que también juega en el imaginario es, siendo manabita, parecería que eso es un valor sumamente importante porque constituiría eso como un factor mayor para conseguir más votos. ¿Hasta dónde esta particularidad, esta identidad regional le da más peso a la candidatura de Luisa González? No me iría tanto a pensar solamente por manabita, pero la Revolución Ciudadana siempre ha roto ese esquema de solamente centralismo, solamente ciertas provincias. En este caso, la bastión de la Revolución Ciudadana, donde está nuestro mayor peso electoral, está en la costa, está en Manabí, pero hay muchísimo apoyo en la sierra también. Aquí no va más allá de dónde soy o mi origen. Aquí es la capacidad que tiene la Revolución Ciudadana, en este caso liderada por Luisa González, por un equipo técnico que va conmigo, porque ojo, cuando tú escoges a la Revolución Ciudadana, Orlando, escoges a un equipo capacitado de gente que tiene conocimiento técnico y conocimiento por experiencia. Andrés Arauz, mi candidato a la vicepresidencia, es un economista brillante con experiencia y así muchas otras personas que van a integrar este equipo de trabajo. ¿Cómo vería Luisa González de ganar la presidencia que sea la primera mujer presidenta del Ecuador? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría Luisa González y cómo se sentirían millones de mujeres en el mundo? Porque también represento eso, represento esa aspiración de muchas mujeres de romper una barrera con capacidad, con conocimiento, con formación y de poder liderar y conducir grandes compañías, grandes empresas, la patria entera, en cada rincón del mundo. ¿Y la condición de madre dónde queda? Porque veía el otro día una entrevista que te hacía una persona y decía, bueno, la situación de ser madre dificulta más las cosas. Y te reitero la pregunta, ¿hasta dónde esto se convierte también en un factor que te desafía más como persona? Bueno, justo a lo que llegaba aquí, Orlando, llegaba corriendo un poco y me decían, ¿cómo estás? Le digo, disculpen que llegué con las justas, tenía que dejarle haciendo el almuerzo a mi hijo, el desayuno al niño, mandarlo a la escuela y venir acá. Las mujeres tenemos esa capacidad de cumplir todos nuestros roles. Mandé a mi hijo a la escuela, le hice su almuerzo,
y estoy aquí también lista para la entrevista y asimismo estoy lista para conducir los destinos de mi patria, porque este 20 de agosto Luisa González será la presidenta de la República. Ahora, entonces, ahí hay un factor que también da cuenta de la situación política del Ecuador. Buena parte de lo que se discute alrededor de la Revolución Ciudadana es de que si llega Luisa González a la presidencia, quien gobernará será Rafael Correa. ¿Qué decirle a todos esos sectores que piensan que tú, Andrés Arauz, no pueden gobernar sin la tutela de Rafael Correa? Mire, una vez más, este 20 de agosto la presidenta va a ser Luisa González, pero por supuesto que el país no está para improvisar y hay que buscar el mejor equipo. Mi principal asesor se llama Rafael Correa, va a ser mi asesor. Si no, díganme ustedes, ¿quién conoce mejor la economía del país, entre otros sectores? ¿Quién ha dado muestras de que sabe ya qué hacer, cómo hacer, con resultados beneficiosos para el país? 2 millones de personas salieron de la pobreza, las empresas vendían como nunca, se exportaba. Rafael Correa tiene experiencia, no estamos para experimentar. Vamos con los mejores y va a ser mi principal asesor. Y una de las cosas que también se nota, se percibe ya, es que de parte del gobierno, y hablemos del régimen dejado por el señor Julio César Trujillo, es que se han empezado a activar ciertos mecanismos de persecución, investigaciones, hablan de glosas, de impulsos fiscales. Ha pasado eso, por ejemplo, con Jorge Glass. ¿Cómo enfrentar esta campaña electoral en esas condiciones? No solamente la Revolución Ciudadana o un momento electoral vive y siente esa persecución, esa ausencia de justicia, esa ausencia de institucionalidad clara y legal que les ampare a los ciudadanos. Una de las propuestas que tiene la Revolución Ciudadana es una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para devolverle la institucionalidad al Ecuador, para que los ciudadanos se sientan seguros cuando van ante el sistema de justicia, que no piensen que es por su condición económica, entre otras, que son o no beneficiados o perjudicados por un sistema de justicia, sino porque hay un Estado de Derecho. No solamente a la Revolución Ciudadana le ha afectado esto, le afecta a 18 millones de ecuatorianos. Y entonces, ya que lo tocaste, no quería tocarlo ahora, pero me toca hablar de eso. ¿Cómo deja el país del Ecuador? ¿Cómo va a asumir la presidencia de la República, la Revolución Ciudadana, Luisa González, Andrés Arauz, cuando tienen un país prácticamente devastado? Entonces, hacerse cargo de un país de esa dimensión, de esa magnitud, ¿qué implica para ustedes? El país está tan devastado que lo que necesita ahorita es a la Revolución Ciudadana. Ya lo hicimos en el 2007, cuando asumimos la presidencia de la República. Había un país sin esperanza, había un país devastado, había un país donde los ciudadanos se iban, donde no encontraban una oportunidad. Hoy volvemos a recibir lo mismo y hoy volvemos a decirle a los ciudadanos, ya lo hicimos, ya sacamos adelante el país, ya lo convertimos en el jaguar de Latinoamérica, lo vamos a volver a hacer y vamos a devolver la salud, la educación, las medicinas, las becas, la seguridad en nuestras calles, que nuestros jóvenes salgan en paz, las oportunidades de volver a soñar, ese Ecuador de ama la vida, ese Ecuador de All You Need is Ecuador, que venga el turismo. Eso es lo que vamos a volver a hacer. Pero entonces, para finalizar esta primera parte, Luisa, ¿quién es para la historia o cómo queda para la historia el señor Guillermo Lasso desde tu perspectiva? Bueno, lamentablemente voy a tener que decirlo en estas palabras. Guillermo Lasso queda como un vil caprichoso que su obsesión fue llegar a la presidencia de la República para tener probablemente en una vitrina una banda presidencial, pero que a cambio destrozó la patria. Tenemos miles de ciudadanos que migran, no hay empleo, nos matan en las calles, matanzas en las cárceles, índices históricos de violencia. Nosotros redujimos la violencia, los homicidios, por ejemplo, pasaron de 17 homicidios por 100.000 habitantes a 5 homicidios por 100.000 habitantes en nuestro periodo. Claro, así es. Probablemente este año vamos a cerrar con 34 homicidios por 100.000 habitantes. Antes nos disputábamos el primer lugar con Chile en ser el país más seguro. Ahora ganamos en inseguridad a Haití. Claro. Eso es lo desesperante, lo que duele, lo triste de cómo dejó Guillermo Lasso por su capricho a la patria. No quiero dejar de mencionar algo antes de cerrar esta primera parte, Luisa. Se lanzó la muerte cruzada, tú eras asambleísta. ¿Esto fue bueno para el país, lo de la muerte cruzada, o hasta dónde esto implicó, por ejemplo, lo que estaban diciendo algunas personas, un capricho del señor que no quiso ser juzgado y por lo tanto ahora administra el Estado vía decretos? Entonces uno dice, ¿fue bueno o fue malo? Orlando, fue inconstitucional, pero fue lo mejor que le pasó al país. ¿Por qué?
porque el Ecuador, entre más pronto retome la senda del desarrollo, del orden, de los derechos, es más pronto que tendremos mejores condiciones de vida. La muerte cruzada nos da la oportunidad de que un presidente ausente que no ha gobernado para su pueblo se vaya y que volvamos, sí, la revolución ciudadana, que sí demostramos que sabemos cómo conducir los destinos del Ecuador. Hagamos la pausa, Luisa, y volvamos enseguida para seguir conversando ya sobre lo que implicarían estas elecciones, lo que implicaría el plan de gobierno, las propuestas de la Revolución Ciudadana en estas elecciones tan cortas. Mencionamos, además, serían 8 o 10 días, nada más que eso, de campaña electoral para elegir el 20 de agosto al nuevo presidente o presidenta del Ecuador para lo que resta del periodo que inició el señor Guillermo Lasso en mayo del año 2021. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política, seguimos conversando con la candidata a la presidencia de la República por la lista 5 de la Revolución Ciudadana para las elecciones, como ya hemos mencionado, del 20 de agosto del año 2023. Luisa, una de las cosas que efectivamente la gente se preguntará, y en América Latina estarán atentos, es ¿cuál es el primer desafío? Y en otras palabras te diría, ¿cuáles serían las 2 o 3 primeras medidas que tomarías en calidad de presidenta de la República si llegaras a ganar las elecciones próximas? Uno de los problemas más graves que enfrenta Ecuador es la seguridad. Sí. El primer desafío es devolver la seguridad. Para eso requieres instituciones sólidas, articuladas. La Policía Nacional se le ha reducido el presupuesto. Hay que aumentar presupuesto a la policía, pero también hay que fortalecerles con capacitación a todo el personal, no solamente a los técnicos directivos, sino a los operativos, a todos. Hay que ver en qué sectores se requiere más armamento, hay que darles dotación también. Pero también no solamente es la inversión en armamento, vehículos para que se transporten, chalecos antibalas, las radios para que se comuniquen, pero hay que tener un análisis del territorio. Cuidado, y mucho armamento está llegando a zonas que no son las de mayor incidencia de violencia. Entonces hay que tener una estrategia y un plan aterrizado a las necesidades del territorio donde hay más bandas. Mira, en el gobierno de la Revolución Ciudadana nosotros logramos desarticular cerca de 4.000 bandas delictivas, ¿sí? Entonces sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, vamos a volverlo a hacer y en este momento se requiere saber cuáles son las áreas donde más debes invertir en la policía, cuáles son esos sectores con índices más altos de delincuencia, aumentar también ahí los efectivos militares, pero esto no se logra controlar si no atacas a las causas, causas generadoras de la violencia, ¿sí? Si dejas a nuestros niños sin ir a las aulas de clases, sin ir a los colegios, sin ir a las universidades, nuestros jóvenes, sin becas, los vas a tener en las calles, presas de las bandas delictivas. Pero Luisa, perdóname que te interrumpa, pero también es cierto que todo eso está bien, esto toma tiempo, estas son medidas de... Pero hay un elemento que sí está en la discusión, en el imaginario de la gente, en la conversación pública, es la corrupción en la policía y en ciertos sectores incluso de las Fuerzas Armadas. Lo ha denunciado el embajador de los Estados Unidos diciendo que hay narcogenerales. ¿Qué hacer con la corrupción que afecta directamente a la eficiencia de la policía? Mira, hay corrupción institucionalizada en este momento. Hay unidades de investigación, hay inteligencia
¿Por qué no la están usando? Ya. Hay inteligencia policial, hay inteligencia militar, el gobierno mismo tiene sus unidades de inteligencia y de investigación. Empiecen a poner a funcionar esas unidades de inteligencia y vean quiénes son esos malos elementos, que además hacen quedar mal a la Policía Nacional, hacen quedar mal a nuestra fuerza pública. Investigar quiénes son los malos elementos y hacerlos a un lado, sí, y trabajar con esa fuerza pública digna que sabe cómo hacer, que sabe cómo cuidar a sus ciudadanos, acercarlas a la ciudadanía. Las UPCs, las VCs se crearon para integrarlas a la ciudadanía. ¿Quién mejor sabe, sino las mismas comunidades, quién es nuevo, quién ha llegado a un barrio, con quién se están llevando sus hijos? Hay que volver a aplicar esa política de la policía ciudadana. Cercana a la comunidad, Cercana además, porque se hizo ese trabajo, pero lastimosamente se terminó con lo que ya sabemos todos. Tú mencionabas algo que es muy importante. Las causas son de fondo, son estructurales, y eso tiene que ver con la economía. En el plano económico, ¿cuáles serían las primeras medidas, tomando en cuenta lo que ya mencionabas? El país queda hecho pedazos, con una reserva monetaria internacional enorme en Ginebra, con endeudamiento externo muy alto. Primero, esa reserva tiene que venir al país. Hay que empezar la inversión pública, tiene que haber una fuerte inversión pública, que no es hablar de invertir por invertir, se necesita. Las carreteras están destrozadas, hay que invertir en mejorar las carreteras. Los centros educativos, las unidades del milenio están que se caen a pedazos. Hay que volver a recuperar esa obra pública. Y créditos productivos. Tenemos un banco en Ecuador, Banecuador, que da créditos productivos al sector agrícola. Hay que fortalecer al sector agrícola también. Todas estas políticas económicas van a ayudar a que empiece a dinamizarse la economía. Cada dólar que se invierta en la economía va a generar $5 más, van a vender más, vas a comprar más y empieza a reactivarse el sector productivo. Pero Luisa, una de las cosas que también preocupa mucho es que en el plano político internacional, cuando llega un gobierno de izquierda, como le está pasando a Petro, empiezan los ataques, empieza la especulación, dicen que la inversión extranjera no llega. Claro, en el gobierno de Lasso no ha llegado nada prácticamente. ¿Cómo afrontar este mensaje hacia afuera del país en relación a que la eficiencia de la economía también puede garantizar la inversión extranjera, que los organismos internacionales den créditos sin condiciones, etcétera? ¿Cómo moverse en ese plan? Mira, uno de los puntos fundamentales ahí es la prensa. Esa prensa que malinforma, esa prensa que no informa, que no convierte a la comunicación en un derecho, a la información en un derecho ciudadano. Y empiezan con un discurso que ha afectado lamentablemente solo a los países progresistas, de gobiernos progresistas, y que luego eso se ve, se repercute en caídas en presidentes que han sido derrocados, como el caso de Zelaya, entre otros. Ecuador necesita una prensa seria también, que informe correctamente y que los ciudadanos también tengan conciencia de qué se está haciendo por mejorar sus condiciones de vida. Creo que en Ecuador eso va a ir cambiando. Creo que en Ecuador los ciudadanos han tenido una oportunidad histórica lamentable, durísima, pero histórica, de comparar entre cómo estaban antes, con un gobierno progresista como el de Rafael Correa, y cómo han estado después, con un gobierno de la derecha, un gobierno neoliberal, un gobierno como el del presidente Guillermo Lasso, que simplemente gobernó para su grupo, que la prensa lo protege, cierta prensa lo protege. Y hasta ahora lo sigue protegiendo, lo además, sigue protegiendo, que es una de las cosas graves, y solamente, ¿no?, ha destrozado al país. Pero Luisa, entonces, en función de todo esto, también hay un elemento que es clave. No ganar en la primera vuelta, podría pensarse que le ocurra lo que pasó con Andrés Arauz en el año 2021, es decir, que en la segunda vuelta toda la derecha que está en el resto de la papeleta se una y pueda ganarle a Luisa González. ¿Cómo asumir este desafío que ustedes lo han dicho de ganar en primera vuelta? Vamos a ganar en primera vuelta, Orlando, vamos a ganar en primera vuelta, pero también los ciudadanos son conscientes. Hemos aprendido, los ecuatorianos hemos aprendido por la vía dura, por la vía difícil. Esto nos ha causado muerte y sufrimiento y unas condiciones durísimas para las familias que tienen que separarse, que están condenadas a migrar para buscar mejores condiciones. Y la gente hoy día ya quiere que vuelva la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque compara y dice, antes estábamos mejor.
Y una de las cosas que también he podido consultar, y ayer justamente hablábamos con dos expertos del tema, algo que está navegando en la mente, en el imaginario, es que con la llegada de Luisa González, Andrés Arauz a la presidencia y la vicepresidencia, se facilitaría el retorno de Rafael Correa. ¿Hasta dónde esto es posible? Sobre todo te digo esto porque, por ejemplo, en Argentina se han ido desmontando los juicios contra Cristina. Lula pudo regresar después de desmontar los juicios. ¿En Ecuador podría pasar lo mismo con Rafael Correa? Rafael Correa tiene asilo político. ¿Por qué? ¿La Unión Europea acaso es correísta? ¿Bélgica acaso es correísta? No. Porque el caso Sobornos, con el cual han impedido que Rafael Correa sea candidato y lo han sentenciado ilegal e inconstitucionalmente, es un caso lleno de vicios de legalidad. Y es un caso que seguirá su rumbo, que está en cortes internacionales, que se desmontará por la fuerza de la verdad. Nosotros llegamos al gobierno, vamos a ir a gobernar a partir del 20 de agosto con un solo objetivo: dar mejores condiciones de vida a los ecuatorianos, de recuperar la dignidad, el orgullo, el derecho a soñar y a cumplir lo que se sueña, a tener oportunidades. Y muchos critican y dicen que esa asamblea constituyente, para el único objetivo que tendría valor o validez, como le quieran llamar, es que para que regrese Rafael Correa. ¿Es por ahí que se plantea la asamblea constituyente o no? La asamblea constituyente no es para que regrese Rafael Correa. La asamblea constituyente es para devolverle la institucionalidad al país. Es para que los ciudadanos se sientan seguros cuando van al sistema de justicia. Es para que los ciudadanos se sientan seguros cuando van a sacar un documento, cuando van ante las autoridades, cuando van ante una institución. La asamblea lo que quiere es devolver la institucionalidad al país, los derechos que hemos perdido y cómo se ha desmantelado el Estado y solamente ha servido para precarizar nuestras condiciones de vida. Y no quiero dejar de mencionar dos elementos que son claves. Estamos hablando con Telesur, un canal de orden latinoamericano. ¿Cómo mira Luisa González el tema de la integración? Tomando en cuenta dos cosas. Uno, este país era la sede de la UNASUR, se destruyó eso. Y dos, los procesos de los últimos meses de presidentes del lado progresista han activado de nuevo la integración a través de CELAC y también sobre la UNASUR. ¿Cómo miraría este proceso Luisa González en calidad de presidenta? Mira, la integración siempre ha sido un mecanismo para salir adelante en bloque. No es lo mismo negociar solo que entre 10 o 15. Un ejemplo es la Unión Europea. Cuando hablamos de integración, uno de los mejores ejemplos es la Unión Europea. Es el mismo Estados Unidos. Es un gran bloque de países unidos en uno solo, con una fuerza más grande para dar condiciones de vida mejores para sus ciudadanos. América Latina tiene muchas coincidencias. Tenemos un mismo idioma en la mayoría. Tienes Brasil, que es el país más grande, que habla portugués, pero tenemos condiciones muy similares en economía, en cultura, en la búsqueda de días mejores, del desarrollo de nuestros pueblos. Lo lógico era seguir el mismo camino que lo siguió, por ejemplo, Europa. Y así como hay la Unión Europea, que haya esa unión latinoamericana, que hay que retomarla, que es necesaria, pero que se la dejó a un lado. Hay que retomar el camino hacia esos bloques, hacia esa unión, y un ejemplo es la Unión Europea. Pero entonces hay otro elemento ahí: cómo manejar la situación internacional con lo que ya le pasó a Rafael Correa cuando asumió el poder. Es decir, que Estados Unidos creía que podía manejar a un presidente, incluso Rafael Correa expulsó a 2 embajadoras de Estados Unidos en el Ecuador. ¿Cómo manejar la relación con Estados Unidos? Bueno, hay que... las relaciones internacionales son recíprocas. Se marcan por la reciprocidad. Es lo que marca el camino para una relación internacional. Nosotros respetamos como el que más a Estados Unidos y pedimos exactamente el mismo respeto para Ecuador. Ahora, hay un tema muy importante: las relaciones con Colombia, con Perú. Es decir, con Colombia se han activado de otra manera, pero a Petro, por ejemplo, le están atacando por todo lado. ¿De qué manera esto que el propio Rafael Correa estableció de los gobiernos, de los gabinetes binacionales, se pueden reactivar inmediatamente? Te digo esto porque efectivamente hay necesidades urgentes. Acaba de reunirse el presidente Lasso con la presidenta Dina Boluarte del Perú, pero es para inaugurar un edificio. Y no pasan de eso. ¿Cómo mirar directamente y estrechamente las relaciones con Colombia y Perú en lo inmediato? En base al desarrollo. La agenda tiene que ser el desarrollo de las zonas fronterizas. ¿Cómo das tú seguridad a las zonas fronterizas?
generando posibilidades económicas para la población. La agenda tiene que ser enfocada a una agenda común, perdón que sea redundante, una agenda en conjunto hacia el desarrollo, hacia generar fuentes de empleo, hacia generar condiciones dignas de educación, de salud, en las zonas fronterizas, tanto la frontera con Perú como con Colombia. La agenda no puede ser inaugurar un edificio, no, tiene que ir más allá. ¿Cómo desarrollas esas poblaciones? ¿Cómo haces un polo de desarrollo en nuestras zonas fronterizas que además son presas de también ciertas bandas? ¿Cómo lo logras? Generando políticas de desarrollo en conjunto, que lo estábamos haciendo con el presidente Rafael Correa. Una cosa que no quiero dejar de señalar, y ya estamos terminando la entrevista con Luisa González, es, a diferencia de las demás organizaciones, la Revolución Ciudadana fue el único movimiento que proclamó candidatos en una asamblea masiva. Yo no sé si estuvieron 5.000, 10.000, no se podía apreciar, sí, pero era bastante gente. Y se presentan, inscriben la candidatura con prácticamente varias calles llenas de militantes. ¿Qué mensaje le trae esto a los demás candidatos, ya no a la ciudadanía? El mensaje es claro, la ciudadanía sabe quién puede mejorar las condiciones de vida del país. El mensaje es hacia la esperanza, hacia el conocimiento de cómo generar políticas de desarrollo del Ecuador. Y el mensaje también es que la gente es consciente de que nosotros siempre trabajamos a su lado, que estos años que persiguieron a la Revolución Ciudadana no fue más que un discurso de odio hacia un proyecto político que al Ecuador le dio esperanza, le dio condiciones de vida digna, y la gente sabe, y por eso es el apoyo, que nosotros sí sabemos cómo hacerlo, que nosotros ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Y una última pregunta, no quiero extenderme más con esto. Acabas de mencionar algo que es muy importante, sin odio, pero tampoco sin olvidarse de lo que pasó, por supuesto, porque hay muchos procesos que están en marcha y que son efectivamente producto de este odio. ¿Cómo asumir y cómo manejar la presidencia sin odio, pero sin olvido? Mira, aquí la separación de poderes es fundamental. Aquí hay un sistema de justicia. Orlando, el sistema de justicia tendrá que encargarse de lo que le compete al sistema de justicia, de seguir los procesos y los casos que corresponden. El presidente de la República tiene un proceso denominado el gran padrino, sí, comúnmente lo conocen así, por casos de corrupción. Eso tendrá que seguirlo el sistema de justicia. Nosotros, como gobierno de la Revolución Ciudadana, vamos a estar dedicados a trabajar, no a perseguir. Eso queda para quienes no saben qué hacer con el Estado. Nosotros estamos dedicados a construir mejores días para nuestros ciudadanos, políticas para mejorar la salud, la educación, el empleo, la seguridad, la paz, el volver a tener Ecuador en el mundo, ahora sí, con ese turismo que tuvimos en su momento. Hay muchísimas cosas por trabajar. En eso es en lo que nos vamos a enfocar. El odio queda para ellos. Nosotros lo que tenemos es amor por nuestra patria.